Buenas tardes a todos. Primero quiero dar la bienvenida al señor Manuel Jiménez, vicepresidente ejecutivo, Administración de Grupo Popular, la señora Antonia Antón, vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos, Gestión y Calidad, a los demás funcionarios del Grupo Popular y sus filiales, a los relacionados al banco, invitados todos aquí presentes, sean todos bienvenidos. El tema que vamos a tratar hoy se llama La responsabilidad social es competitividad. Para esto, gentilmente, el profesor De Angelo, él es profesor de Administración General en la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires, que nos visita hoy, a quien pido un fuerte aplauso por su asistencia. Lleva 20 años en esta materia trabajando el tema de responsabilidad social y también como catedrático. Es discípulo de Bernard Kliesberg, es un hito en temas de responsabilidad social a nivel internacional, al cual nos honra también el haber cedido uno de sus discípulos en la conferencia, en el primer Congreso de Responsabilidad Social que llevamos a cabo en la Universidad de Ucatesi. Eso aconteció el viernes y el sábado de este mes. Bien, este tema, esta conferencia, apunta a poder contribuir con pistas a nivel ético, a nivel de responsabilidad social, para que nuestros aliados puedan tomar herramientas que le puedan servir para su desarrollo sostenible de estas prácticas. Sin más preámbulo, dejo al conferencista con ustedes. Gracias. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias a todos por su presencia aquí. Fundamentalmente agradecer en primer término al ingeniero José Vázquez de la Ucatesi, quien fue el que pensó este Congreso Internacional y que a partir de la colaboración del Banco Popular, que fue una institución fundamental para la concreción de este Congreso, hoy estoy aquí también presente ante funcionarios del banco y colaboradores y amigos de esta institución tan prestigiosa de República Dominicana. También un agradecimiento muy particular a los gerentes, a Leonel, a Víctor Hilario, a Carmen Rita Cordero, que están haciendo mi estadía en esta ciudad muy grata. Así que muchas gracias por su apoyo y por la invitación a poder charlar con ustedes hoy. Algunas reflexiones que, como le decía correctamente recién Víctor, vengo a compartir con ustedes el pensamiento de uno de los expositores más importantes en la temática de responsabilidad social de la actualidad, el doctor Bernardo Kliesberg, autor de más de 55 libros, consultor de entidades internacionales y Naciones Unidas desde hace más de 40 años, y que es el padre de una disciplina que se ha denominado la gerencia social, que trabaja una concepción de la economía con rostro humano, una concepción de la responsabilidad social de las empresas, del Estado, de las organizaciones sociales, comprendiendo cuáles son los desafíos que tienen las instituciones para poder dar respuesta a las necesidades de la comunidad y de sus clientes y usuarios en este siglo XXI. Así que vamos a comenzar con algunas reflexiones en la materia, centrándonos en algunos tópicos que hemos planteado en este Congreso de Responsabilidad Social y que he adaptado con algunas reflexiones vinculadas a la cuestión bancaria. Cuando me invitan a dar una conferencia ante este público, yo le decía, me pongo a averiguar un poco los antecedentes de este banco que está cumpliendo sus 50 años, y yo le decía a José de la Universidad Católica del Cibao, yo no sé si yo voy a dar una charla con el banco o el banco me va a dar una charla a mí, porque la experiencia que tienen es realmente muy importante. Y creo que cuando termine esta breve presentación, un poco ustedes se van a sentir más orgullosos de pertenecer a esta institución, porque vamos a ver algunos ejemplos positivos, lo que se denomina la responsabilidad social positiva, es decir, qué es lo que deben hacer las instituciones, pero también vamos a reflexionar, y es a lo que Bernardo más le da importancia, es a lo que no deben hacer las instituciones. Y es allí donde ustedes van a encontrar un ejemplo importantísimo comparativamente entre la gestión de un banco socialmente responsable, como es el Banco Popular, y la gestión de las finanzas que del año 2008 en adelante, en estos últimos 5 años, han pecado de un exceso de irresponsabilidad social. Primero, para comenzar, algunas frases muy importantes de autores del management que no son precisamente de la escuela de la responsabilidad social, sino que son autores clásicos
de la administración y de los negocios, Peter Drucker, padre moderno de la administración, plantea ya en el año 93 que la exigencia de la responsabilidad social que empieza en las empresas no va a ser solo monopolio de las empresas, sino que tiene que ser extendida a todo el tipo a todas las corporaciones públicas, privadas, con o sin fines de lucro sociales, y que ese es el desafío del siglo XXI. Lo decía este autor preclaro, que falleció ya en el año 2005, pero es autor de innumerables obras del management y es de la escuela clásica de la administración. Entonces ya él, desde su visión tradicional y clásica y neoclásica, planteaba que el cambio que necesitaban las empresas hacia el siglo XXI era la apuesta por la responsabilidad social. La revista The Economist, que es otra revista que no se caracteriza por el perfil social, sino que precisamente lo contrario, es una revista del orden conservador, del establishment económico internacional, también lo destaca y lo plantea. Dice, ahora la RSE ya no es más frases vacías y conferencias exóticas, sino que se ha hecho carne en las empresas, forma parte de su estrategia, forma parte de su misión. Las empresas dedican divisiones enteras a la problemática de la RSE y se trata de aspectos fundamentales como el diseño propio de los productos y el control de las cadenas de proveedores que hacen a la misión y la estrategia de las organizaciones. Michael Porter, otro autor muy vinculado al tema del marketing y al tema de la estrategia, autor del famoso libro Las ventajas competitivas, un libro clásico de los negocios que se estudia en todas nuestras universidades, planteó hace muy poquito tiempo en la Harvard Business Review que el sistema capitalista está sitiado porque las empresas han sido consideradas cada vez en mayor medida como la causa de los problemas. Aparece la visión de la empresa, y voy a volver a tocar este concepto en unos 10 minutos, no tanto como la solución para los clientes, para los consumidores y para los usuarios, sino las crisis del capitalismo reciente nos muestran a la empresa como responsable de las crisis ambientales, económicas y sociales de la actualidad. Y la gente piensa que las empresas han crecido no a la par de la comunidad, sino a expensas de la comunidad. Es decir, un sistema absolutamente insustentable. Es imposible pensar en empresas exitosas en ambientes que no sean en medio de poblaciones fracasadas, como se hablaba de este concepto hace 2 días en el Congreso. Y esto lo destaca Michael Porter, el autor de Las ventajas competitivas, uno de los libros más importantes. Saliéndonos rápidamente de lo académico, Neville Isdell, uno de los CEOs más importantes de Coca-Cola, después del fallecimiento de Roberto Goizueta, es una empresa que figura siempre en todos los listados, de las empresas más admiradas por la gente, donde todos quieren trabajar, donde todos quisieran hacer carrera, y a la vez figura también en los listados de las empresas más criticadas, paradójicamente, donde se cuestiona el uso del agua, donde se cuestiona el tema de la obesidad, donde se cuestiona la incidencia del peso del marketing. Y esto lo mismo lo decía el CEO de Coca-Cola en la década del 70. Cuanto mejor nos va, más nos cuestionan. Neville Isdell sacó un libro el año pasado donde nos plantea que los inversores están comprendiendo cada vez más que si las empresas se alejan de las sociedades en las que operan, destruyendo el medio ambiente, socavando sus recursos culturales, etcétera, etcétera, esto es algo muy negativo. Y la empresa tiene que volver a asociarse con la comunidad, volver a asociarse con el Estado para que estos negocios sean cada vez más sustentables y colaboren también con el desarrollo de la comunidad. No lo dice alguien del sector social, no lo dice alguien vinculado a ideas de izquierda o ideas culturales, sino lo dice alguien del corazón del comercio internacional, el CEO uno de los CEOs más exitosos de Coca-Cola de los últimos años. Y por supuesto, finalmente, no podía dejar de citar una frase de Bernardo, que en su último libro, Ética para Empresarios, menciona que las empresas que aplican la agenda de la responsabilidad social mejoran su desempeño, mejoran la moral del personal, la productividad, la competitividad y la sostenibilidad de largo plazo. Es decir, vamos a ver en esta presentación cómo las empresas, tomando forma estratégica, alineando sus objetivos y su misión con la responsabilidad social empresaria, logran atraer al mejor personal, logran fidelidad con los consumidores y con los clientes y logran a la vez responder a las necesidades de la comunidad en la que están inmersos. Muy breve, apenas comenzado la administración moderna, en el comienzo del siglo XX, el desafío fundamental de las empresas pasaba por la eficiencia. En la década del 60, el salto siguiente que tomaron las organizaciones pasó por la eficacia en los negocios. En la década del 80, todos ustedes sabrán,
el tema de la cultura japonesa, la teoría Z, la calidad total, fue el gran desafío, el gran salto que llevó a la certificación ISO 9000. En los 90, la estrategia fundamental de los negocios pasaba por la sustentabilidad. Y esto ha llevado a que en el año 2000, a partir del 2000 en adelante, estemos hablando sobre cómo las empresas ahora deben dar el siguiente salto hacia el futuro, que es el salto por la responsabilidad social. Un concepto que justamente viene de este debate sobre la sostenibilidad, ¿no? Pasamos a hablar del desarrollo sostenible en términos ambientales a un desarrollo sostenible y sustentable en términos integrales. Es decir, buscar la sostenibilidad y la sustentabilidad de los negocios en términos ambientales, sociales y culturales. Y lo contrario de la responsabilidad social. Antes pensábamos que la responsabilidad social estaba solo vinculada a proyectos de desarrollo social, de desarrollo comunitario o culturales, y hoy también fuertemente hablamos de responsabilidad social en términos ambientales. Es decir, ambos conceptos se nos muestran recursivos, de lo ambiental a lo social. Reflexiones muy breves de la actualidad. El mundo cada vez pide más responsabilidad social, la ciudadanía cada vez les exige más a las corporaciones responsabilidad social y ética como conceptos similares. La responsabilidad social, un concepto quizá más subjetivo, de cómo cada empresa asume su responsabilidad, y la ética quizá un término más objetivo en términos de exigencia, de transparencia, de juego limpio con el consumidor y de buena gobernanza. Y en este contexto actual, donde las empresas han llevado un desarrollo tecnológico tan importante como que muchos empresarios y multimillonarios en el mundo ya están comprando pasajes para viajar a la Luna y a Marte, astronauta por un rato, o surgen en los medios de comunicación de hoy en día como empresas están diseñando proyectos de inversión, espero que no con financiamiento del Banco Popular, porque sería muy difícil de poder evaluar un proyecto de inversión de la construcción de un hotel en la Luna. Sería un gran desafío para el gerente de proyectos del banco diseñar un cash flow del banco, el hotel en la Luna. Avances en la tecnología, avances en la genética, en las ciencias, en la medicina, y mientras muchas empresas avanzan y se desarrollan, paralelamente estamos teniendo, mientras el mundo puede estar produciendo hoy, gracias a la tecnología agropecuaria, el avance en la genética de alimentos, el avance en la tecnología del sembrado, estamos teniendo todavía un mundo que puede producir alimentos para 11.000 millones de personas, pero 1.200 millones de habitantes tienen hambre. Es decir, si este mundo puede hoy darle de comer a 4.000 millones de personas más de las que habitan esta tierra, ¿por qué hay 1.200 millones de camaradas, compatriotas, habitantes, pobladores, como ustedes le quieran llamar, que en el mundo están sufriendo hambre? 900 millones de habitantes del mundo no tienen agua. En este mundo tan tecnológicamente desarrollado, donde algunos piensan viajar a la Luna o viven en grandes torres y tenemos acceso a un montón de servicios que hace 20, 30, 40 años eran impensables, todavía hay 900 millones de personas que sufren la falta de agua potable, que tienen que caminar 6 horas diarias para conseguir 5 litros de agua, mientras una persona para subsistir necesita 20 litros, mientras en Europa o en Estados Unidos cada persona por día consume 577 litros de agua. Es decir, el promedio de consumo del agua en Norteamérica es 20 veces más que el agua que necesita una persona para vivir, y hay 900 millones de personas que solo pueden acceder diariamente a la cuarta parte del agua necesaria para subsistir. Es decir, un mundo donde en medio de los avances tecnológicos todavía tenemos 1.200 millones de personas con hambre, 900 millones sin agua, 2.600 millones de personas que no tienen acceso a sanitarios y 3.200 millones de pobres. Ustedes saben que las enfermedades que se derivan de la falta de agua son 25 enfermedades. El 80% de las enfermedades que sufre la humanidad está vinculado a la falta del agua. Solamente con que todos los habitantes tuvieran acceso al agua potable, terminaríamos con la malaria, con la cólera, con la fiebre tifoidea, con la disentería, con la diarrea, que ocasionan millones y millones de muertes por día en el mundo. Frente a estos escándalos de la desigualdad, Bernardo nos llama a la reflexión, donde un mundo, donde el 20% más rico del mundo tiene acceso al 86% del producto y al 95% del crédito, mientras el 20% más pobre solo tiene acceso al 1% del crédito y al 1% de la riqueza que hoy el mundo está generando. Como dice Bill Gates,
Frente a este contexto, hay muchos empresarios que han asumido que al haber sido bendecidos, claramente por su capacidad de gestión, por su innovación, por su gran visión estratégica, por una gran fortuna, esa gran fortuna le acarrea una gran responsabilidad. Y personas muy importantes como Bill Gates, como Warren Buffett, están donando en este momento gran parte de sus fortunas personales, gestionándolas, agregándoles encima su capacidad de gestión, de la experiencia de la gestión, de la gestión privada de Microsoft, al servicio ahora del combate a enfermedades como la malaria, como el HIV y otras enfermedades. Estos contrastes entre un mundo tan desarrollado y todavía tantas necesidades sin cubrir hacen que la gente exija cada vez más. En estos contrastes es donde la gente ve la necesidad de que haya cada vez más responsabilidad social. Lo dijo el Papa Francisco cuando habló del escándalo del hambre. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos se arrojen a la basura diariamente 120 millones de toneladas de alimentos? Perdón, 220 millones de toneladas de alimentos. Toda la producción del África subsahariana para alimentar a más de 100 millones de personas es lo que los norteamericanos arrojan diariamente a los tachos de basura. Este es el escándalo del hambre del que el Papa Francisco nos habló en el encuentro mundial de la FAO, que se reunieron hace muy poquito en la ciudad de Roma. Justo tuvo la casualidad, la oportunidad de que el encuentro anual de la FAO quedó de los delegados de todas las organizaciones alimentarias y agropecuarias del mundo, fue en la ciudad de Roma, y fue el Papa Francisco el que se dirigió allí para hablar de este escándalo del hambre. Tengamos en cuenta que en 20 años del mundo, en solamente 20 años, se multiplicó por 10 en el mundo la cantidad de millonarios, de billonarios. Son las personas con patrimonio superior a los 1.000 millones de dólares. Pasaron de 140 a 1.426 en solamente 20 años. En medio de las crisis del 2002, de la crisis del 2008, de la crisis europea, los ricos fueron cada vez más ricos y los pobres siguieron padeciendo las crisis de la pobreza. En ese contexto donde se nos exige a los líderes empresariales, a los líderes políticos y a los líderes sociales que seamos ejemplos de ética, que impulsemos políticas públicas que prioricen los dramas humanos, que erradiquemos la corrupción y que mejoremos la transparencia. El marco de esa exigencia, un tema que nos interesa muchísimo, es poder reconocer cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno y cómo podemos colaborar desde nuestro ámbito de acción para un futuro mejor en este contexto de responsabilidad social del que les hablábamos. Así, hoy en Latinoamérica, lamentablemente todavía tenemos muchas empresas que continúan en la etapa narcisista. Esto es, piensan que su único objetivo es maximizar la ganancia del inversor y darle respuesta a sus clientes y sus usuarios. Luego tenemos otro tipo de empresas, que son las empresas filantrópicas. Me parece, ese gráfico que está allí de un paquete de dólares envuelto parece la mejor forma de graficar el concepto de la filantropía, ¿no? Es decir, expían sus culpas simplemente donando, haciendo acciones aisladas de donaciones a organizaciones comunitarias, escuelas, centros de salud, comedores populares, etcétera, programas de vivienda, pero en forma esporádica, aislada, sin continuidad y sin incorporar dentro de su estrategia de negocios el concepto de la responsabilidad social. En Latinoamérica hay hay muchas empresas narcisistas, algunas filantrópicas, es decir, empiezan a comprender cuáles son las necesidades de la comunidad en la que están insertos. Por supuesto que esto es muy bueno, nadie va a rechazar la filantropía, es muy bueno, pero no es necesario. Entonces la apuesta del futuro es asumir la responsabilidad social como parte de la estrategia de negocios, como parte de nuestra misión, nuestra visión, como lo está haciendo, sin lugar a dudas, en base a la experiencia y lo que estuvimos el otro día en la excelente charla de Víctor Hilario en el Congreso y lo que he venido leyendo y estudiando ya incluso de Buenos Aires cuando estábamos preparando esta charla, el propio Banco Popular. Es decir, incorporando en su gestión, incorporando el concepto de responsabilidad social como parte de la estrategia de negocios y asumiéndola que no es sustentable un negocio si no asume como propio los valores de la responsabilidad social. Y ahora vamos a seguir hablando qué es esto de la responsabilidad social, ¿no? Política de personal en primer lugar. Lo mínimo que se puede exigir de una empresa socialmente responsable. Política de personal que respeten los derechos de los integrantes de la empresa, transparencia y buen gobierno corporativo, juego limpio con el consumidor, política de protección del medio ambiente, integración dentro de la estrategia corporativa
de los grandes temas sociales. No pensemos solo en nuestros negocios y cuál es el ramo del negocio en el que estamos insertos, sino en la comunidad en la que estamos insertos. Y no permitir un doble código de ética, que esto en los últimos años, en el año 2004 se incorporó como 10º principio del Pacto Global, del cual el Banco Popular forma parte, el combate a la corrupción. Hasta el año 1999, países desarrollados del primer mundo permitían, como Alemania, en su código fiscal la deducción del pago de las coimas y corrupción para los contratos en el tercer mundo y en África. Esto afortunadamente es un tema que es cada vez más visible y cada vez más escandaloso, y por eso hoy hablamos de que no debe permitirse un doble código de ética y se ha avanzado muchísimo en la materia. A mayor responsabilidad social, las empresas logran una mayor reputación corporativa. Voy a hablar aquí brevemente luego del tema de la reputación, muy importante. A mayor responsabilidad social, la empresa logra una mayor competitividad, logra una mayor lealtad de los clientes, es decir, con todos sus stakeholders, con los clientes, con sus proveedores, con el medio ambiente, con el Estado que lo regula, con sus propios trabajadores. Logra una mayor atracción de talentos. Todos quieren trabajar en empresas en las cuales se sientan orgullosos de trabajar. Una empresa socialmente responsable permite a sus empleados sentirse orgullosos, y vamos a hablar luego de aquí de esto, de qué significa sentirse orgulloso, de qué significa muchas veces sentir vergüenza de trabajar en empresas que están involucradas en fraudes y en escándalos y en contaminación ambiental. A mayor responsabilidad social, mayor productividad laboral. A mayor responsabilidad social, mayor confianza. Warren Buffett nos dice algo respecto a esto de la reputación. Lo mencionábamos antes, quien lleva adelante esta importantísima iniciativa del Club de los Millonarios junto a Bill Gates para trabajar por la erradicación de la malaria, del HIV y un conjunto, son 20 enfermedades del mundo que aún no logran la cura. Bueno, es uno de los financistas más importantes de la historia de los Estados Unidos, está entre las personas más ricas del mundo, la financista Berkshire, dice, lleva 20 años construir una reputación y 5 minutos destruirla. Hoy se está hablando cada vez más de lo que es la economía de la reputación. La reputación corporativa importa. Fíjense ustedes, empresas tan importantes como Apple, que han generado un punto de inflexión en la historia, un antes y un después. Hace un año nada más, un escándalo con una empresa en China, por lo que significó la explotación de trabajadores que trabajaban 268 horas por mes, cobrando solo $1 por hora. Llegó a haber suicidios. Apple trabajaba con esa compañía y antes de salir a desmentirlo, con una típica solicitada que muchas empresas utilizan, contrató a una asociación de China para que le hiciera una auditoría social. Y la propia auditoría que contrató a Apple demostró que las denuncias eran ciertas. Como con un pequeño escándalo, y aparte involucrada también en paraísos fiscales, innovación impositiva, como una empresa tan importante en la historia de la humanidad en términos tecnológicos, en lo que han significado los avances, un antes y un después del iPod, el iPhone, el iPad, las Mac, cómo a una empresa tan importante le afectó esto. Fíjense, como decía Warren Buffett, empresas, la trayectoria, la reputación se logra en 20 años, pero puede dañarse en 5 minutos. La reputación de una empresa, hay que comprenderlo, no es a partir de lo que yo digo que soy. No puedo yo inventar mi empresa. Yo soy la empresa que más respeto el medio ambiente, soy la empresa que más respeto los derechos de los trabajadores, y sin embargo tengo el caño volcando los efluentes tóxicos al río a cielo abierto, tengo los trabajadores enfermos, los trabajadores en huelga, mal pagos, disconformes con su trabajo. No puedo yo imponer mi reputación diciendo lo que soy, sino que tengo que demostrarlo con los hechos y siendo consecuente, porque finalmente es esa consecuencia en mi comportamiento ético y socialmente responsable lo que va a lograr mi reputación y no lo contrario. Las empresas no afianzan sus marcas, sino lo que son dentro de la sociedad. Algunos ejemplos muy trágicos de la reputación corporativa. En Islandia, hace muy poquito tiempo, hubo una crisis con los 3 bancos más importantes. Esta crisis produjo la caída de los bancos y produjo una crisis financiera terrible, así como la hemos sufrido el año 2001 en nuestro país, o en la crisis del 2008 en Estados Unidos, o la crisis de Europa, a la que luego me voy a referir muy brevemente. Thorvaldur Sigurjonsson, nombres irlandeses difíciles, planteaba, en Islandia es más fácil decir que uno está traficando drogas que decir que es banquero. Como la reputación del fraude de 3 bancos
salpicó a todo el sistema financiero. Y planteaba también la hija, el drama de una hija que le decía a su padre, que se dedicaba precisamente a las finanzas y a los bancos: papá, ¿por qué todos los banqueros son criminales? ¿Cómo este fraude llevado adelante por 3 bancos que llevaron a la quiebra a unos países más importantes del mundo en términos de igualdad social, de desarrollo educativo, en términos de la salud, del estado de bienestar? Cómo este fraude llevado por estos 3 bancos produjo una crisis en la reputación de todo el sistema financiero. Algunos números muy trágicos de la reputación de los bancos en el mundo. Se preguntó en una encuesta reciente a la población sobre la confianza, si los bancos estaban haciendo lo correcto para la población. Solamente respondieron que sí, en Irlanda el 15%, en Inglaterra el 29%, en Italia el 32%. Ustedes dirán, bueno, son países que sufrieron crisis bancarias. En Alemania, el paradigma, el ícono de las finanzas mundiales de la Unión Europea, solamente el 26% de la población está conforme en cómo se comporta el sistema financiero alemán. En Inglaterra, ustedes saben que hace muy poquito tiempo se detectó que 10 bancos estuvieron involucrados en la manipulación de la tasa LIBOR, es decir, la tasa de referencia internacional. No tengo esto que explicarles a ustedes. Fue manipulada y hubo bancos que debieron pagar multas multimillonarias en dólares y en euros, miles de millones en Estados Unidos, la Barclays, la UBS de Suiza, por manipular la tasa LIBOR. Es decir, la reputación del sistema financiero global ha estado en crisis, no solo a partir del fraude de 2002 y 2008, sino también todavía en Europa con escándalos, como por ejemplo hace muy poco tiempo un banco suizo que debió cerrar producto de que se detectó que estaba involucrado en maniobra de lavado de dinero, o un banco inglés que fue multado en cientos de millones de dólares por lavar dinero iraní. Hay un instituto que se dedica a esto, que es el Reputation Institute, y elabora un ranking anual de las 10 mejores compañías con mejor reputación. Para hacer este ranking, tienen en cuenta los productos, la innovación, el lugar de trabajo de los empleados, el gobierno, las características del gobierno corporativo, la ciudadanía corporativa, es decir, cómo se asumen como sujetos de derechos y sujetos de obligaciones en términos ciudadanos, el liderazgo y la performance financiera. De este ranking de las 10 empresas que están allí, más importantes del mundo, o sea, mejor reputadas, las empresas mejor vistas del mundo, para el año 2013 se incorporaron Rolex y Nestlé y salieron del ranking Apple y Volkswagen. Apple precisamente por esto que les hablaba antes, ¿no? Fíjense cómo precisamente estas marcas, muchas de ellas son vistas como empresas con alta responsabilidad social. Algunos ejemplos concretos, son todas empresas conocidas por ustedes, quizás algunas cosas un poco desconocidas. Lego, empresa de juguetes nórdica, está entre las empresas de juegos didácticos y que colaboran con programas de educación más importantes del mundo. Disney no permite en sus parques la comida chatarra, ha retirado, tiene políticas activas muy fuertes con respecto a la alimentación de los niños. Fíjese qué contrapunto con McDonald's, ¿no? Que está siempre cuestionada, que en realidad el negocio de McDonald's es el entretenimiento y no la comida. Entonces ellos buscan fidelizar al cliente de niño a costa de darle una comida cada vez más calórica y agregando aditivos en la alimentación que la hacen más adictiva y más perjudicial para la salud. Disney lo contrario, está dentro de las 10 empresas más prestigiosas del mundo y tiene una política muy seria y responsable con lo que respecta a la alimentación en todos sus parques. Pero así como tenemos las mejores empresas del mundo, con una encuesta seria, estadística, que tiene en cuenta un montón de variables, es común, y cualquiera de ustedes puede hacerlo, entrar a Internet, y hoy el peso de las redes sociales con una red, primero con una Internet que en los últimos 20 años cada vez más personas, son cerca de 3.000 millones de personas en el mundo que tienen acceso a Internet. En los últimos 10 años se ha elevado muchísimo el porcentaje. Y solo una red social, Facebook, tiene 900 millones de usuarios. Entiendan ustedes el peso que tiene hoy en día conocer la opinión de los clientes y los consumidores en Facebook. Tener una buena política de redes sociales, como el banco aquí la tiene, con Twitter, con Facebook. Ya he visto fotos subidas del Congreso y todos los tuiteos. Es muy importante ese diálogo y esa relación directa con el consumidor. Fíjense, solamente tomar una página de las redes sociales sobre las 10 corporaciones multinacionales más peligrosas para el mundo, elaborados por los propios ciudadanos. Uno no sabe qué dato encuentran, pero la empresa solo pones en el buscador, buscar y encuentra que tu empresa está entre las peores del mundo. Coca-Cola, Philip Morris, De Beers, con respecto a las piedras y la minería en los diamantes de zona de conflicto del África,
Philip Morris por lo que significa el tabaco, McDonald's por lo que significa para la salud de las personas, Vale, una minera cuestionada en algunas intervenciones en Sudamérica, British Petroleum con el derrame de petróleo en el Golfo de México, Chevron con el derrame en Ecuador, Monsanto, el tema de manipulación genética y tema de herbicidas. Bueno, son listados que la gente elabora en las redes sociales y que están allí y que incluso si ustedes googlean, muchas veces aparecen más menciones negativas a las empresas que las positivas. Coca-Cola, ¿no? En el tiempo que dura esta charla, el otro día también lo decía, en el tiempo que dura esta charla, con aquí ustedes presentes, en el mundo se están destapando 100 millones de botellas de Coca-Cola. Es la empresa que tiene más presencia en el mundo. Coca-Cola está en más países que los que forman parte de Naciones Unidas. Únicamente no están Corea del Norte, Cuba y Myanmar. Tiene 450 marcas, más de 3.000 productos y como les decía, les comentaba antes, Paul Austin, miembro del presidente del directorio en la década del 70, decía, cuanto más dinero ganamos, menos bienvenidos somos. Y Neville Isdell, con su experiencia como CEO, asumió que son los valores y la forma en que agregan valor al mundo integral lo que diferencian y hacen distintas a las corporaciones. Fíjense, Monsanto, algunas imágenes de campañas, por tomar una de las empresas que forman parte de este imaginario de la gente como socialmente irresponsables. Solamente con googlear Monsanto aparecen algunas de estas imágenes. Una campaña política en Argentina, de ahora de la izquierda, de un partido de ultraizquierda, que hace campaña exclusivamente criticando a las corporaciones multinacionales. Fuera Monsanto, fuera IRSA, fuera Barrick Gold, como aquí también he visto algunos carteles de cuestionamiento a la Barrick Gold por el tema de la minería insustentable. La crítica a Monsanto por el uso de la manipulación genética y los herbicidas, como acciones socialmente irresponsables y a las cuales las empresas no saben dar respuesta, terminan perjudicando fuertemente la reputación de las compañías. Muy breve un repaso, porque así se nos va el tiempo y me quiero detener en algunas cuestiones del final. Estos son algunos de los temas que desarrollamos ayer con más detalle en la conferencia, que seguramente si a ustedes les interesa podrán profundizar con alguna bibliografía, algunos textos de la conferencia, después con Carmen y con Víctor podré acercarles sin ningún inconveniente, pero no quiero perder el hilo de la conferencia, así que solo vamos a hacer un repaso de cuáles son los temas que deben formar parte de una agenda de la responsabilidad social para que las empresas puedan dar respuesta a las necesidades del futuro. En pleno siglo XXI, esta exigencia de competitividad que hoy les decía, nos va a llevar a atraer el mejor talento, nos va a llevar a que los clientes sean leales con nuestra organización, a que tengamos una mejor reputación y a que podamos, sin lugar a dudas, asumir correctamente todos los desafíos que se presenten en las organizaciones del futuro. Cuidar al personal, un balance de género, es decir, la equidad de género. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido de los punteros tips que nos interesan. El buen gobierno corporativo, consumidores conscientes, la RSE y el medio ambiente, la cadena de producción, las empresas familiarmente responsables, el nuevo interés por el voluntariado corporativo y el capitalismo impulsado por el cliente. Muy breve, porque ayer el sábado tiramos muchos datos de esto, pero simplemente algunas cuestiones. Lo central, cuidar al personal, salarios dignos, programa de salud, previsión social, equilibrio entre trabajo y empresa, entre trabajo y domicilio, trabajo y hogar. Luego vamos a hablar de lo que significa las empresas familiarmente responsables, un movimiento muy importante en el mundo. Hoy en España se está dando etiquetas a las empresas familiarmente responsables. No discriminación en el trabajo, ni por sexo, ni por orientación sexual, ni por cuestiones de origen o de discapacidad, etc. Distintas cuestiones que las empresas deben asumir. Equidad salarial. Hoy los obreros nórdicos ganan 3 veces más que los británicos. Sin embargo, los CEOs de los países nórdicos, lo que el CEO de la principal empresa de Suecia gana en un año, gana en un año, el CEO británico lo gana en un mes. Es decir, la diferencia de sueldo entre la escala de la pirámide, el que está arriba, el CEO, el miembro del directorio, y el obrero, es terriblemente escandalosa en los países como Inglaterra, como Estados Unidos, que pasó de ser de 42-1 en la década del 80 a ser actualmente en algunas empresas 325-1. Es decir, el CEO gana 325 veces más que su trabajador promedio. ¿Cuál es la autoridad moral que tiene ese CEO para poder hablar de equidad frente a sus trabajadores? Esto en las empresas nórdicas es absolutamente, son estructuras mucho más planas, con mucha menos diferencia, y esta igualdad que se da en lo laboral también se trasciende a la sociedad. Son sociedades mucho más
igualitarias. Un ejemplo de República Dominicana que tomó el New York Times, una experiencia de una empresa textil aquí en la ciudad de Villa Altagracia, destacado por un medio de prensa internacional. Una empresa textil que decidió pagar más a sus trabajadores a pesar de que quizá pueda perder un porcentaje de la rentabilidad, pero ha logrado ganar en prestigio y en imagen, y eso logra que los mejores trabajadores textiles quieran trabajar en esta compañía. Esto fue destacado por el New York Times en el mes de agosto del 2010. Por el contrario, tenemos otros ejemplos de los periódicos de absoluta irresponsabilidad social, suicidios en fábricas chinas, el suicidio preocupa en Francia, 23 suicidios en muy pocos meses en France Telecom, 12 suicidios en fábricas chinas, con exigencia de jornada laboral de 14 horas por día para poder responder a la exigencia de las entregas de las multinacionales norteamericanas. Dos ejemplos contradictorios de responsabilidad social y de equidad salarial y de irresponsabilidad y de pensar que alguien puede hacer un negocio sustentable atentando contra la propia salud de sus trabajadores. Balance de género, un tema fundamental. No solo el acceso de la mujer al trabajo. Hoy el 60% de las graduados universitarios en Europa son mujeres. Sin embargo, solamente el 9% de los CEOs del mundo son mujeres. Es decir, seguimos teniendo ese famoso techo de cristal que impide a las mujeres ascender en la carrera profesional en las empresas. A pesar de que la gran mayoría de las profesionales son mujeres, muy pocas logran acceder al cargo de CEO y muy pocas incluso logran acceder a los directorios. Walmart durante 25 años no tuvo una sola mujer entre sus 42 directores generales. Más, actualmente solamente el 25% del directorio de Walmart, una de las empresas más importantes del mundo, es de sexo femenino. Otros datos, en algunos países europeos se está trabajando con el tema del cupo de género, es decir, imponer por ley la necesidad de que así como se impone en la política en muchos países, en los cargos electivos, que los partidos deban postular a los cargos electivos por lo menos a un 30% de mujeres, también se está pensando imponer por ley cupo de mujeres en los directorios de las empresas. En Suecia está impuesto un 40% de mujeres en los directorios. Se pensó una normativa para la Unión Europea, lamentablemente por muchas presiones de intereses creados en Europa, no ha podido ser posible que sea obligatoria, pero se ha establecido una pauta optativa y voluntaria de ir incrementando en distintos plazos. Por ejemplo, en Francia va a pasar a un 20% para el año que viene y un 40% de mujeres en los directorios para el 2017. Es decir, la participación de la mujer en los cargos directivos de la compañía, dando de la mano de un rol cada vez más protagónico que tiene la mujer en la economía. El otro tema, la discriminación salarial, ganan en promedio un 20% menos que los varones por igual responsabilidad. E incluso muchas veces se les exige más, precisamente por ser mujeres. Sin embargo, los sueldos siguen siendo cada vez menores. Políticas antimachistas, cambiar la cultura de las empresas, leyes adecuadas que acompañen el crecimiento de la mujer en la sociedad y que impulsen con políticas activas esta igualdad. Es decir, si la empresa, así como la política no tomaba ese desafío y la ley vino a imponerle, si la empresa no asume el desafío, bueno, será la ley la que deba promover acciones de discriminación positiva, como se llama cuando se busca a través de una normativa imponer algo que culturalmente está muy sesgado y cuesta mucho hacerlo de otra forma. Políticas que permitan a la mujer poder desarrollarse profesionalmente y a la vez ser madre. Hoy toda la tecnología nos permite combinar hogar y trabajo. El 95% de los trabajadores de Microsoft de Holanda no van a la empresa nunca, trabajan desde sus casas. El teletrabajo, la banda ancha ha permitido que hoy un montón de trabajos personales y reuniones puedan ser desde sus casas. Guarderías en lugares de trabajo, lugares para amamantar a sus hijos, reducción de la jornada laboral en el primer año de la crianza de un hijo, ampliación de las licencias, por un montón de acciones que las empresas voluntariamente pueden llevar por sobre lo que establece la ley, que eso es lo que es la responsabilidad social, ¿no? Por sobre lo que establece la ley, darle beneficios cada vez más importantes para lograr un desarrollo de la mujer en la empresa. El buen gobierno corporativo, es decir, como lo decía el otro día Víctor en la conferencia, cero tolerancia, buen código de ética y que se cumpla, que se respete,
que el código de ética además tenga establecido sus sanciones, un comité de ética, un tribunal de ética, una auditoría, bueno, como cada empresa le busque su forma, pero que tenga establecidas sus sanciones, que sea el único código de ética que se cumpla, que se respete, que se verifique y que sea conocido por todos, porque la garantía de ética y de transparencia le da confianza al trabajador y confianza al cliente. Hace muy poquito tiempo, y ayer lo citaba, el sábado lo citaba también en la conferencia, cuando hablamos del buen gobierno corporativo, hablamos también de lo que mencionaba antes del tema salarial, que fue el escándalo que en el año 2008 llevó a la gran crisis norteamericana, los incentivos escandalosos para los CEOs, ¿no? Que mientras las empresas se quebraban, mientras Lehman Brothers quebraba, mientras Merrill Lynch era rescatada, los CEOs iban cobrando sus famosos paracaídas de oro y sus incentivos y sus bonos multimillonarios. Bueno, ya hay asambleas de accionistas que están poniendo un poco las cosas en su lugar. En el año 2012, un banco muy importante de primer nivel en Europa puso en el temario de la asamblea de accionistas el aumento de los incentivos para sus directores. La asamblea, por 55%, votó en contra de los aumentos salariales. Y no dijo los CEOs no merecen estar bien remunerados. Dijo, los CEOs merecen un buen pago por lo que hacen. Pero hay buenos pagos y hay pagos obscenos. El 55% dijo no a ese incremento escandaloso de los incentivos a los directivos. Consumidores conscientes. Hace muy poquito, y el otro día lo mencionábamos, hubo una encuesta muy importante. 28.000 consumidores en 56 países del mundo fueron encuestados y se les preguntó su opinión con respecto a sus prácticas de consumo, de inversión, etc. El 66% de los encuestados dijo que prefieren consumir productos de empresas que devuelvan a la sociedad. Es decir, se fijan en su momento de elegir entre una marca u otra qué empresa es socialmente responsable. El 66% compraría productos o servicios de empresas socialmente responsables. El 46% está dispuesto incluso a pagar más por ello. Es decir, está dispuesto a que parte de su sobreprecio, de su plus, del costo del producto, esté vinculado con la responsabilidad social de la empresa. El 59% está dispuesto a invertir en empresas que tengan responsabilidad social. Y el 62% prefiere trabajar en empresas con responsabilidad social. Es decir, lo que veíamos antes, atraer al mejor talento, atraer a un cliente leal y fiel, y atraer a los inversionistas que están dispuestos, un 59%, a invertir en empresas que devuelven a la sociedad. Y lo más importante, este consumidor consciente es el consumidor más joven. Son los jóvenes en las redes sociales, son los jóvenes en sus nuevas modas vinculadas a la alimentación sana, a los productos sanos, a los productos orgánicos. Son los jóvenes los que están hoy marcando la agenda de la responsabilidad social y del consumo consciente. Y son esos jóvenes que están ingresando hoy al mercado laboral y que van a ser el centro del consumo por los próximos 30, 40 años. Entonces, fíjense qué importante dar respuesta a estos jóvenes. Y en ese sentido, muchos se está empezando a hablar de las empresas con causa. Es decir, que el joven prefiere comprar productos y consumir servicios de las empresas con causa. Lo que se denomina marketing con propósito. Empresas que difunden, más allá de las calidades de su producto, sus valores, su conducta y muestran su creencia. Como decíamos el otro día cuando Víctor nos pasaba estos spots tan interesantes, esa frase que grafica el banco, somos más que una institución financiera, tocamos vidas, claramente muestra esto. Yo les traía otro ejemplo, pero lo cambié. Traía el ejemplo de un banco de San Francisco que decía, el eslogan es, hacer lo justo es buen negocio. Pero me parece mucho más importante este eslogan que ha elegido el Banco Popular. Es decir, son empresas con causa. Le transmiten al consumidor, al cliente, al ciudadano en su conjunto. Somos una institución financiera, pero somos más que eso. Tocamos vida. Entonces, esto es el eje de lo que hoy está mostrando el consumidor consciente. La exigencia del ciudadano, lo que busca cuando compra un producto. Podríamos hablar ahora del medio ambiente, pero solamente le voy a dedicar 2 minutos. El tema del cambio climático es una realidad que estamos padeciendo en el mundo. Lamentablemente, Latinoamérica solo ha contribuido en el 9,7% al cambio climático, pero vamos a padecer el 80% de sus consecuencias. Es decir, la contaminación de los países más desarrollados del norte está afectando severamente a América Latina y al África. Entre el 75% y el 80%
de los costos del cambio climático lo vamos a padecer en América Latina y en África. La Unión Europea hizo una encuesta hace muy poco tiempo. Sacó un dato donde dice que las empresas son responsables del 73% de los delitos ambientales. Es decir, los problemas ambientales no están vinculados a cuestiones de la naturaleza, no, son el 73% de los problemas ambientales está generado por la empresa. Lo que nos decía Michael Porter, lo que nos decía Neville Isdal, de cómo la gente ve a la corporación y efectivamente cuáles son esas responsabilidades de la corporación. Mencionamos antes el derrame de la British Petroleum, el envío de desechos tóxicos del primer mundo a los países periféricos, el crecimiento de un negocio internacional impresionante, que es el envío de basura. Se está detectando cada vez más en puertos del tercer mundo, los países subdesarrollados, en Brasil, containers de residuos tóxicos que vienen de los países del primer mundo. El tráfico de basura que va de Europa hacia China, Indonesia, India, África y Brasil. Bueno, aquí tienen muchas las empresas por hacer, pero esto quizá lo más conocido, el tema del reciclado de basura, la reducción de la basura, la gestión responsable de los residuos, impedir la deforestación, por un lado, pero a la vez forestar, cosa que ustedes están trabajando en varios proyectos vinculados al tema de la forestación, la protección de la biodiversidad, hacer el cambio por energías renovables. Estando aquí en Dominicana, escuché que el aeropuerto del Cibao va a tener un 48% de energía solar, cambiar la energía tradicional del carbón, del petróleo, etcétera, por energía de recursos renovables. Aquí la energía solar, en nuestro país, tenemos toda la Patagonia en condiciones de tener una gran línea de energía eólica. Sin embargo, por los intereses creados, hoy no estamos pudiendo estar en condiciones de aprovechar estas capacidades de energía renovables tan importantes que nos da la naturaleza. Bueno, hay un conjunto de acciones que podemos llevar adelante en la materia. Una nota muy vinculada al tema justamente bancario. Los bancos cada vez más tienen en cuenta cuando dan sus préstamos la sostenibilidad de los proyectos ambientales. Hoy en día muchos bancos se niegan a dar préstamos a proyectos que no son responsables en términos ambientales. Algunos ejemplos concretos: bancos como Credit Suisse, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, el Bank of America, el Citibank y Wells Fargo están mirando con mucho detenimiento cada préstamo que otorgan a la mega minería y otras industrias con riesgo ambiental. El HSBC, que es un banco de los más importantes financistas de Nestlé, Unilever y Procter & Gamble, tiene mucho cuidado con los préstamos vinculados al sostenimiento del aceite de palma, este insumo muy importante para estas tres empresas, que se utiliza en la industria alimenticia y de la belleza. Una industria que está siendo totalmente arrasada en las poblaciones del sudeste asiático para la explotación del aceite de palma. El HSBC analiza con lupa cada vez que da uno de estos préstamos. El Rabobank, un banco holandés, estableció un listado de 9 condiciones para prestar a empresas con proyectos de petróleo y de gas. Es decir, si usted quiere un préstamo para invertir en petróleo y gas, tiene que cumplir con estas 9 condiciones que el banco le impone. Es decir, no solo el banco asume la responsabilidad social, sino que además como socio estratégico se la exige a aquellos a quienes colabora con el financiamiento de los proyectos de inversión. Empresas como Natura, que tiene un código de buenas prácticas muy estricto, con un triple balance financiero, ecológico y social, una empresa de belleza, quizás las mujeres más que nada la conocen, la empresa número 1 de punta de artículos de belleza y de maquillaje de Latinoamérica. Natura brasileña trabaja con todos pequeños agricultores con los cuales colabora para trabajar en una agricultura sustentable. Y premia aquellos proyectos de innovación ecológica. IKEA, una empresa de muebles que está aquí en Dominicana, tiene una gestión responsable de bosques. Y bueno, hay empresas norteamericanas y europeas que tienen etiqueta verde. Ahora, así como hablé mal de Walmart en términos de género, vamos a destacar que Walmart exige a sus proveedores que tengan etiqueta verde, es decir, que tengan una certificación de responsabilidad ambiental. Es decir, una parte buena aquí para Walmart, ¿no? Vinculada fundamentalmente al tema de la huella del carbono. Las cadenas de producción, me lo voy a saltear, pero está vinculado a todo lo que ustedes ya conocen, con el tema de que cuando llevamos adelante un proyecto de outsourcing, es decir, tercerizamos nuestra producción, en el caso de tecnológica o en el caso de los textiles, el 80% de las exportaciones de Bangladesh son textiles. 14 millones de familias de Bangladesh viven de la industria textil. Allí producen las grandes marcas norteamericanas como C&A, se produce para Walmart también, se produce para Zara, esta empresa española, y un conjunto de empresas. Bueno, lamentablemente hemos visto
En noviembre del 2012, un incendio con 112 muertos. En abril de este año, un edificio entero se derrumbó, 1000 muertos de trabajadores textiles que incluso habían denunciado a su jefe, el señor Rana, un político de Bangladesh muy vinculado a los negocios de la industria textil, que el edificio se caía abajo y los hicieron volver al trabajo y el edificio se derrumbó. Es decir, las empresas que tercerizan en Bangladesh tienen una fuerte responsabilidad en toda su cadena de producción. No solamente imponerle un código de ética, sino aparte controlar que esto se cumpla. Bernardo Klisber ha hecho un cálculo para los organismos internacionales. Solamente con que la empresa textil invierta 10 centavos por prenda, se garantizaría la seguridad en el trabajo a todos los obreros textiles de Bangladesh. Solamente 10 centavos por prenda. Sin embargo, muchos economistas norteamericanos nos dicen que la culpa de estos derrumbes y los incendios es del consumidor, que quiere pagar barato por la ropa. Ahora, lo que nos dice que esa empresa, Walmart, que es la que paga barato, a la que nosotros le compramos la ropa barata, sus 6 herederos están entre las 10 personas más ricas del mundo. Es decir, evidentemente el problema no es el ahorro de la ropa, sino la acumulación del capital y la apropiación, y como dice el presidente Obama, la avaricia de algunos. Es decir, no necesitan evidentemente nuestro dinero para invertir en seguridad. Si de los 10 personas más ricas del mundo, 6 son de la familia de Walton. Entonces, evidentemente esa inversión es necesaria. Según UNICEF, hay 28 millones de chicos que trabajan en lugar de estudiar. En Latinoamérica son 14 millones de chicos trabajando, menores de 14 años. Hoy leí en el diario de aquí, han liberado a 55 chicos de una explotación algodonera. En nuestro país también trabajan en el campo, en industrias textiles, en trabajos informales, en la calle. India está prohibido el trabajo de menores en las minas. Sin embargo, se ha detectado que hay en 18 minas en 5.000 minas hay 70.000 niños trabajando en la India. Empresa familiarmente responsable. Bueno, la necesidad de invertir en Europa, en España, se está dando un certificado de empresa familiarmente responsable. Es decir, que esas empresas que respetan la jornada laboral y que permiten romper con un problema que se llama los hijos horizontales. Es decir, aquel trabajador que se va de su casa cuando su hijo está durmiendo y vuelve a la casa cuando su hijo ya se acostó luego de la cena. Lo que se llama los hijos horizontales. El trabajador con una jornada agotadora, extenuante, 12 horas diarias, etc., no puede ver a su familia y esto hace que produzca una alienación y una ruptura. No se puede hablar de empresas socialmente responsables que no respetan ni siquiera las 8 horas típicas de los derechos laborales del principio del siglo XX. 8 horas para el trabajo, 8 horas para el descanso y 8 horas de esparcimiento. Entonces, en España, fundamentalmente un movimiento muy grande que se etiquetan, así como etiquetan normas de calidad y de ambiente, etc., está la etiqueta de empresa familiarmente responsable. En nuestro país, solamente el 5% de las empresas tienen una cultura familiarmente responsable. Es decir, es uno de los grandes desafíos del siglo XXI. Voluntariado, 73% de las empresas españolas tienen voluntariado. Aquí hay muchos programas, creo que vamos a saltearlo. Capitalismo impulsado por el cliente. ¿Qué es esto? Muy rápido. El otro día debatíamos sobre la maximización de si el objetivo central de una empresa es la maximización del beneficio del accionista o cuál es. Sí, por supuesto, nadie puede negar que el objetivo de la empresa es ganar dinero. Eso es innegable. Lo que nos planteamos es que no es lo único y que muchas veces no se logra el objetivo de ganar dinero si planteamos como único objetivo la maximización de beneficio. Las publicaciones norteamericanas han dado vuelta a la página de los últimos 20 años y hoy plantean que el mayor valor para el accionista es en realidad consecuencia del foco puesto en la satisfacción del cliente. Es decir, como empresa nos debemos preocupar en dar respuesta al cliente y consecuencia de esa respuesta y ese buen trato y esa acción con el cliente es que vamos a lograr un mayor valor para el accionista. Esto, por supuesto, consecuencia de la crisis del año 2008 en Europa que demostró que fue fomentada por una cultura de codicia y de maximizar el beneficio, sea como fuere. Muy rápido, ¿qué no es responsabilidad social? Esto yo creo que ustedes lo tienen bien claro, así que vamos a pasarlo muy rápido. No es nuestro objetivo como organización socialmente responsable reemplazar la responsabilidad del Estado y de la sociedad civil, sino sumarnos a ello, no reemplazamos. No es un nuevo gasto para la empresa, sino que es algo fundamental que se refiere a la inversión en capital social de la comunidad en la que está inserta. No implica esto dejar de pensar en las ganancias,
para dedicarnos a hacer una organización ambientalista o sin fines de lucro. No, 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 no. Eso no es responsabilidad social. No es una nueva moda. Debemos, incluso en todo caso, deberíamos aprovechar que esto sea una moda para concientizar y hacer cada vez más propio el concepto de RSE, pero no podemos tomarlo como una moda. No es una forma de exculpar acciones y actitudes del pasado. No tenemos que buscar expiar culpas del pasado a través de tener filantropía. No es llamar a una conferencia de prensa porque se pintó un aula y no es un lujo de las grandes empresas. Algunos prejuicios que se tienen hoy en día. No, eso es solo para las grandes empresas. No, no. Cualquier corporación. Hay un montón de ejemplos que podemos dar de pequeñas empresas familiares que están llevando adelante programas de responsabilidad social realmente muy interesantes. Muy breve, porque lo que más me interesa es dejar las reflexiones del final. Pero bueno, algunos siempre me preguntan, y a Bernardo le interesa mucho hablar de Latinoamérica. Hay una encuesta que se hizo en Latinoamérica sobre qué piensan sobre las empresas. 18 países latinoamericanos participaron en esta encuesta. Solamente el 38% de la población confía en las empresas privadas. Es decir, de 18 países, el 62% de la gente no confía en las empresas. Sin embargo, el 54% de los latinoamericanos conocen ya el concepto de RSE. Una encuesta de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que está por aquí el profesor, yo había revisado una encuesta planteada que en los últimos 3 años en República Dominicana había crecido un 90% de la gente que ya conocía el concepto de RSE. Así que acciones como esta de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao y acciones como la que ustedes llevan adelante del Banco Popular, sin lugar a dudas colaboran con que cada vez más latinoamericanos conozcan el concepto de responsabilidad social. El 85% de la gente considera que es importante que las empresas se involucren con la comunidad. El 55%, como veíamos antes en otra encuesta, privilegia comprar a las empresas con RSE, y el 81% opina que las empresas no deben dañar el medio ambiente, es decir, una preocupación muy fuerte y muy sensible en la gente por el tema ambiental, incluso más que lo social, y el 81% de los encuestados plantea que el trato personal hace que los empleados valoren su empresa. Es decir, cómo son tratados ellos por sus jefes es lo que más hace que se sientan identificados con la empresa en la cual trabajan. Las empresas de Latinoamérica, donde más, de Iberoamérica en este caso, porque está incluida España, donde más se trabaja el concepto de responsabilidad social, daba de acuerdo a ese estudio, México, España, Colombia, Chile, Argentina, los países con más experiencia en responsabilidad social. Según una encuesta también del anuario de los corresponsables en Iberoamérica, 8 de cada 10 personas en Iberoamérica consideran que la RSE ha ganado más espacio en el último año. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el año 2011-2012, hizo el listado de los 21 temas ambientales para el siglo XXI. ¿Cuáles son de esos 21 temas ambientales? 14. 14, que son los que selecciona aquí, son responsabilidad o de las empresas o conjunto de la empresa y el Estado. Es decir, como decíamos antes, en la Unión Europea el 73% de los delitos ambientales están vinculados a las empresas. Bueno, de los 21 temas ambientales del siglo XXI vinculados a la sostenibilidad, la economía verde, la seguridad alimentaria, la protección de la biodiversidad, el cambio climático, las energías renovables, la escasez de minerales y los problemas vinculados a la migración por el cambio climático, se estima que de aquí al año 2050, 200 millones de personas van a tener que emigrar de los lugares donde viven por el derretimiento de los casquetes polares y por la suba de la cota de los océanos. 200 millones de personas migrando de aquí a los próximos 40 años. Fíjense que si no, es un gran desafío para las empresas del futuro atender la problemática ambiental. En el año 2001, en nuestro país, estas son fotos de Argentina. En el año 2012, en España, con el movimiento de indignados, en Washington, en Nueva York, en todas las ciudades norteamericanas, con el movimiento de Ocupa Wall Street, los bancos estuvieron en el eje de la tormenta. Estas son algunas fotos de las cosas que ustedes pueden estar orgullosos que no ocurren actualmente en República Dominicana. El término chorro, no sé si aquí se conoce, son el ladrón, es el sinónimo de ladrón. Y esto es lo que la gente pensaba de los bancos en Argentina en el año 2001, cuando a partir, no necesariamente una política bancaria, sino una política del Estado, se confiscaron los ahorros de toda la población y se produjo una devaluación
donde se pasó de la paridad del peso con el dólar de 1 a 1 a un peso por un dólar de 1 a 2,50. ¿no? Actualmente estamos cerca de los 7, pero en aquel entonces el salto era del 250%, y los bancos debieron cambiar esos hermosos frentes linkeados que tenían por mamparas de metal, porque la gente protestaba en las propias puertas sucursales de cada uno de los bancos. Llegué y trato al banco para que me la cuiden, no para que me la roben. Banqueros ladrones, chorros y otras cosas que se escuchaban en Estados Unidos y en España, como sí a la vida, no a la bolsa. Los bancos son rescatados, nosotros somos vendidos, somos esclavos económicos. Los bancos se tienen que tragar la especulación, no los desahuciados. Hace muy poquito tiempo, muy poco porque el Papa hace muy poco que está, Papa Francisco, en la reunión con Angela Merkel, es decir, con una de las presidentas de las potencias financieras más importantes del mundo, le dijo: si las inversiones en los bancos fracasan es una tragedia, pero si la gente muere de hambre o no tiene comida o salud no pasa nada. Esta es nuestra crisis de hoy. Incluso hasta el Papa está llamando a la reflexión hoy en día por la desigualdad y por un cambio en cómo se manejan las finanzas internacionales. ¿Es posible una banca ética? Entiendo que hay muchas instituciones que sí lo están demostrando. Hay muchas que están haciendo esfuerzo. No les voy a hablar de los ejemplos del Banco Popular, porque ustedes ya los conocen. Algunos ejemplos del mundo. El Banco Wegeling, el banco suizo, fundado en 1741, el banco más viejo de Suiza, quebró y cerró. Era un banco que llevaba muy buena filantropía. Fundó la Sociedad Bach de música, fomentaba los proyectos culturales y de música. Incluso públicamente criticaba la falta de ética de otros bancos. Sin embargo, se descubrió que colaboró en el fraude y en la evasión impositiva de 1.200 millones de dólares de empresas norteamericanas. La multa que se le impuso fue de 60 millones de dólares y tuvo que cerrar. Este es el ejemplo de cómo, de lo que no es la responsabilidad social. Un banco que se mostraba como filántropo y como desarrollador de la comunidad suiza, de la música clásica, la obra de Bach, incluso había colaborado con la reconstrucción de un museo, paralelamente se estaba financiando a través de la evasión fiscal. Es decir, la plata que le estaban negando al ciudadano norteamericano en salud, en educación, en seguridad, en infraestructura, solamente una pequeñísima parte la usaba para filantropía en Suiza. Es decir, evidentemente gastaba, era mucho más lo que ganaba con los negocios en negro que lo que podía colaborar con Suiza, y quebró. A la par de eso, 3 bancos que se estudian como ejemplo de responsabilidad social. El Triodos Bank holandés, es un banco ético, creció el 24% en cantidad de clientes en el año 2011. Es decir, los bancos éticos, mientras la banca europea, mientras la banca norteamericana está en crisis, los bancos que desarrollan su modelo de negocio de la ética están ganando. El Banco Fiare español, fundado en el año 2000, crece el 20% anual. El GLS Bank de Alemania ha duplicado su personal en los últimos 3 años. Tiene una gestión transparente, publica anualmente y periódicamente cuáles son los proyectos de inversión. Toda la gente que tiene sus ahorros allí saben específicamente a dónde va su inversión. Tienen comisiones de socios y de usuarios que participan en cada una de las sucursales. Llevan adelante una agenda pública que dan respuesta a toda esta problemática que vimos antes. El tema ambiental, social, familiar. Fomentan el microcrédito, fomentan los proyectos para las pymes, los temas sociales. Llevan adelante códigos de ética. Es decir, la banca ética es posible en el mundo y cada vez les permite a los bancos seguir ganando dinero. Y la última reflexión: la Harvard Business Review publicó en el año 2011 este artículo que es muy conocido, que se llama El capitalismo global está en peligro, y lista los 11 temas de los desafíos de las empresas para el siglo XXI. Primero de todos, por supuesto, la fragilidad del sistema financiero y el colapso del comercio global como consecuencia de la crisis financiera. Tercer punto, la desigualdad. Todo el esfuerzo enorme que hizo la sociedad norteamericana en recuperarse de la crisis, el 93% de ese crecimiento fue apropiado por el 1% más rico de la comunidad norteamericana. Es decir, el tema de la desigualdad sigue siendo hoy una de las grandes deudas y uno de los grandes asuntos pendientes, no solo de Latinoamérica, que tenemos nuestros niveles de desigualdad más grandes del mundo, sino también de los países desarrollados,
donde la concentración económica es cada vez más fuerte. Las migraciones, lo veíamos antes, no solo por cuestiones laborales, sino también por cuestiones económicas, como se puede dar aquí con Haití y República Dominicana, sino también por cuestiones ambientales. Las migraciones por el cambio climático van a ser una realidad muy candente en los próximos años. El deterioro ambiental, el fracaso del Estado de Derecho, es decir, la debilidad de las instituciones públicas que se están retirando de su rol de regulador de las relaciones económicas y sociales, la decadencia de la salud y la educación pública. Hoy Estados Unidos está muy preocupado por su nivel de educación primaria, es decir, cómo están formando a su mano de obra del futuro. El auge del capitalismo de Estado, es decir, fenómenos como se dan en Brasil, en Rusia, en la India y en China. Es decir, un capitalismo ya no es comunismo, pero es un capitalismo con otra regla. Como China y Rusia direcciona desde el Estado el capitalismo. Entonces es un fenómeno que las empresas tienen que conocer. Movimiento extremista, terrorismo y guerra, afortunadamente en Latinoamérica tenemos muy poco de esto. La evolución y las pandemias, instituciones débiles. ¿Y cuál es lo más importante, que es lo que me interesa cerrar con esto? Que nos deja este artículo, estos dos autores, Bauer, Leonard y Pine, de la Harvard Business Review. A estas 21 temas, a estos 11 temas, perdón, 21 de las ambientales, del siglo XXI, las empresas pueden responder de 4 formas. Algunos plantean las empresas en lo suyo, es decir, yo me dedico a vender tal producto, todo lo otro es responsabilidad del Estado. Otros dicen las empresas como espectadoras, es decir, yo asumo que es una responsabilidad que a todos nos toca estos problemas, pero no puedo hacer nada. Me siento impotente para poder dar respuesta. Entonces me asumo como espectadora. Es decir, veo que esto es trágico, que estos problemas que veíamos antes requieren solución, pero entiendo que no está a mi alcance dar respuesta a todas estas cuestiones como empresa. Tercero, la empresa como innovadora. Piensa que a través del proceso de innovación en lo suyo, o sea, siendo el mejor en las finanzas, o siendo el mejor en la producción de alimentos, o siendo el mejor en la industria alimenticia, yo colaboro desde este rol a solucionar estos problemas. Bueno, lamentablemente, ni la posición 1 ni la 2, quizá la 3, la que más se acerca, colaboran en la resolución de estos problemas y no hacen que la posibilidad de un futuro sostenible y sustentable sea viable. Debemos asumir el futuro de las empresas como activistas, es decir, plantearse, si no asumiendo la responsabilidad social que veíamos antes, también como socia del Estado. Es decir, como decía Neville Isdal, empresa y Estado colaborando en la búsqueda de la solución a estos temas que veíamos, a estos 11 temas que veíamos antes. La empresa como activista es la conclusión en la que llega este artículo y claramente ese activismo, esa ciudadanía corporativa a la que nos habla este artículo implica que las empresas se apropien y alineen con su misión a toda la que es la agenda ética vinculada a la sostenibilidad ambiental, a la ecuación entre familia y trabajo, a la responsabilidad extendida en toda la cadena de producción, en avanzar a dar solución a las cuestiones de género y todos estos temas que veíamos hoy como en lo que significa el nuevo desafío de las empresas para el siglo XXI y son las que nos van a permitir poder dar respuesta justamente a los problemas de mañana. Porque la competitividad no es solo saber cómo solucionamos, uno no es solo competitivo por haber dado respuesta a los problemas del pasado, sino somos competitivos si estamos preparados para asumir los desafíos del futuro. Y solo la responsabilidad social nos va a permitir asumir plenamente esa competitividad. Muchas gracias a todos. Inmediatamente las preguntas al profesor. El equipo de apoyo pasará por donde ustedes con los micrófonos levantando su mano. Preguntas. Han quedado un montón de temas muy claros. Que me quedaron fuera porque realmente se excedía. Así que pueden preguntar sobre cualquiera de estos temas que podemos profundizar en cualquiera de ellos. Bueno, profesor, parece que los conceptos fueron muy claros. Vamos a pasar a las palabras del señor José Mármol, quien es el vicepresidente ejecutivo de Relaciones Públicas y Comunicaciones, quien tiene unas conclusiones para ustedes. Antes queremos agradecer la visita, profesor. En verdad, los conceptos muy prácticos, pareciera como si conociera lo que muchas empresas también hacen aquí. José Mármol.
Muy buenas tardes. Yo creo que la exposición del profesor D'Angelo ha sido muy clara, muy contundente, y nosotros estamos muy agradecidos de su participación aquí esta tarde, luego de haber pasado el fin de semana en la ciudad de La Vega, en Ucatesi, donde desarrollaron un seminario interesantísimo, él y otros expertos internacionales. Pero justamente es bueno que sepa, profesor, que este auditorio está compuesto por muy pocos de nosotros del banco y muchos de nuestros aliados en materia de responsabilidad social corporativa. Y qué bueno que esos conceptos por usted emitidos, explicados, sustentados, lleguen a ellos de la manera clarísima en que usted los ha expuesto, porque ellos podrán evaluarnos a nosotros, como usted lo ha hecho hoy, como empresa. Como Banco Popular Dominicano y como Grupo Popular, nosotros estamos convencidos de que no puede haber empresas exitosas en sociedades que no lo sean también. En sociedades fracasadas no puede haber empresas exitosas. Y la labor de nuestra organización financiera es la de, justamente como señalaba el profesor D'Angelo, acompañar al Estado en afrontar los grandes problemas de nuestra sociedad. El medio ambiente, la pobreza, nuestros programas, que hoy día son programas de responsabilidad social, y a cada momento nosotros trabajamos para convertirlos en gestión de procesos sociales junto a ustedes, que son nuestros aliados. Por eso, cuando los llamamos a conversatorios de este tipo, lo que queremos es que entiendan su propia gestión más allá de lo que puedan hacer hoy día. Que es importante lo que hacen en materia de filantropía, en materia de altruismo, pero esto tiene que ir más allá. Y nosotros, que nos encaminamos, que queremos ser una empresa con ciudadanía corporativa, por eso traemos a profesionales de la categoría del profesor D'Angelo, porque tienen mucha experiencia en este sentido y están viendo hacia dónde debe ir el concepto de responsabilidad social empresarial. Yo no voy a hacer un resumen de su brillante exposición, no lo pretendería jamás, pero sí quisiera que todos nosotros pensáramos en cada uno de estos conceptos por él emitidos y explicados. Nosotros descubrimos, y no por una intuición ni un trabajo profundo nuestro, sino porque una compañera de trabajo nuestra, en una labor de responsabilidad social corporativa, nos hizo entender que éramos más que un negocio financiero, que estábamos tocando vidas, porque estábamos transformando la realidad de las comunidades en las que trabajamos. Ustedes que son líderes comunitarios, ustedes que presiden, que dirigen organizaciones no gubernamentales preocupadas por cambios profundos en nuestra sociedad, son nuestros mejores aliados. Y con el profesor D'Angelo, hoy aquí con nosotros, empezamos un ciclo de encuentros de esta naturaleza para que vayamos dando pasos hacia adelante como siempre hemos querido, de manera unida, aunar esfuerzos para producir cambios relevantes en nuestra sociedad, para que haya cada día empresas más socialmente responsables, empresas más éticamente responsables, empresas que asuman el compromiso
que les da sentido desde el punto de vista humano y que las hace ir más allá de ser negocios, a convertirse en entes de gestión de cambios sociales relevantes. Muchas gracias a ustedes. Gracias de nuevo, profesor, por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias a todos por venir. Le tenemos un brindis. Por favor, quédense con nosotros acompañándonos.